Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero se ubica 400 veces más cerca de la Tierra, a una distancia de entre 350.000 y 400.000 kilómetros. Hasta hoy, 12 astronautas han pisado su superficie. Ahora, el rover Viper nos aportará más datos sobre la quinta luna más grande de todo el sistema solar. El 2021 ha sido importante para China en cuanto al terreno aeroespacial se refiere. En cuestión de meses, hizo al menos 4 importantes y exitosos lanzamientos al espacio. El satélite de comunicaciones Tianlian I-05, el primer satélite meteorológico del mundo en órbita matutina, Fengyun 3E, para prevenir desastres meteorológicos. Y quizá el más importante, la Tiangong. Un hito en el ambicioso programa de China para conquistar el espacio. 3 taikonautas volvieron el viernes a la Tierra luego de 3 meses a bordo de la estación espacial que está construyendo Pekín. La Agencia Espacial de China se felicitó por el éxito total de la misión, la más larga realizada en el espacio por ciudadanos de su país. A bordo del único de los 3 módulos del laboratorio que ya está en el espacio, Ni Haisheng, Liu Boming y Tan Hongbo desempeñaron numerosas tareas. La tripulación efectuó varias salidas al espacio, realizó operaciones de mantenimiento y también instaló equipos para hacer operativa la estación espacial, cuyo primer elemento fue lanzado en abril. La misión constituye el tercer lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la Estación Palacio Celestial entre 2021 y 2022. Una vez que esté terminada, tendrá unas dimensiones parecidas a la antigua instalación soviética Mir y se espera que tenga una vida útil de al menos 10 años. El ambicioso programa espacial chino ya posee sondas en la Luna y Marte y prevé enviar hombres al satélite natural de aquí a 2030. Se estima que en España 4 de cada 10 empresas emplean la inteligencia artificial en sus procesos de producción. En 2019, el sector tecnológico creció un 39% con respecto al 2018, con una inversión de 34.000 millones de dólares. Hasta antes de la pandemia, España se ubicaba en la 6ª posición de países europeos en desarrollo y negocio tecnológico. Para colaborar con este desarrollo aparece este foro de debate. Innovación sin aristas es el hashtag que pone en marcha las jornadas de debate del Círculo de Estudios sobre la Innovación que se celebra en la Comunidad Valenciana. Este foro de reflexión y debate analiza las condiciones en las que se desarrollan los proyectos de innovación, así como sus posibilidades de mejora en el ámbito tecnológico. Innovación es todo cambio basado en el conocimiento que aporta valor. Todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico, y todo valor, no solo valor económico. Uno de los debates ya realizados trata sobre el papel de las universidades y organismos públicos de investigación en la innovación, con el objetivo de identificar y proponer soluciones y estrategias innovadoras en la Comunidad Valenciana. Cada vez es más relevante la innovación como herramienta, no solamente para facilitar
el desarrollo de las soluciones que tenemos alrededor. Además, necesitamos innovación en el propio sector público, porque la manera en la que se regula y se gestiona lo público tiene que evolucionar. Si no somos capaces de que el sector público sea innovador, corremos un gran riesgo, que es acabar en manos de unas pocas empresas que ya se están comportando, de hecho, como si fueran pseudoestados o reguladores de facto. Que las cosas cambien, pero no de manera aleatoria, sino en una dirección determinada porque les aportamos conocimiento. Este año, el foro cuenta con 30 jornadas de debate y 50 entidades participantes, tanto públicas como privadas, que se extenderán a lo largo de los cursos 2021, 2022 y 2023. El 25% de las emisiones de efecto invernadero provienen del transporte. Por ello, la Unión Europea exhortó a viajar en tren o ferrocarril, pues representa solo el 0.4% de las emisiones. También reveló que es el transporte más seguro, pues en 5 años el promedio fue de 0.1 muertes por 1.000 millones de pasajeros. No obstante, solo el 7% de los usuarios eligen este medio. Las nuevas propuestas quizás hagan el cambio. Hyperloop is a new way of transport that reduces friction, which is the main source of inefficiency in transportation. The two main frictions are the aerodynamics, and the other one is the ground friction that happens when a wheel touches some ground. No? So in our case, we put the vehicle inside a tube where we eliminate the most of the air. And on the other side, we make the vehicle levitate. So in that sense, we reduce the main friction, and we can work very efficiently with 5 to 10 times more energy efficiency than an airplane inside the tube and on the ground. We are, of course, aiming at implementing the Hyperloop, but in the meantime, we understand very much that even the current infrastructure needs to be modernized in that meantime, and that's how we introduced our MagRail system, which is basically building on existing infrastructures by introducing these magnetic components, so meaning linear motion, and of course also some guidance elements, guidance rails, in order not to get derailed. So that is our idea. We are using the current infrastructure because it's vastly more expensive if you have to exchange it. So by the end of 2024, let's say 25, basically, it should be ready for commercial operation. The Single European Railway Area has the key objective to ensure that we have in Europe one single European network, in order to ensure that any train operator, any railway undertaking can operate trains in each part of Europe without the need to make changes to the locos, to the wagons, and to the power and to the signaling system. To give you a simple example, if you take an high-speed train from London to Amsterdam, the high-speed train on board has 7 different digital systems. We need to arrive to one. Simple like this. We need to have a train capable to run everywhere around the network. Only via a European network we can maximize the performance of the rail system and create growth for people, for passenger, for the logistic value chain, like you have in the road transport or the single sky provision. Los microchips son una unidad de almacenamiento de información mediante circuito integrado en un cerebro tecnológico que usa la electricidad como neuronas. Este legado del norteamericano Jack S. Kilby se emplea en objetos, animales o hasta en el cuerpo humano. Pero, ¿cuál es su importancia y su futuro?
No es un secreto que Europa está sufriendo una enorme escasez de microchips, algo que está teniendo graves consecuencias en muchos sectores, como por ejemplo las fábricas de automóviles que han tenido que ralentizar el ritmo de trabajo. El problema es que la mayoría de microchips se producen en Asia. Existe una gran escasez en todo el mundo en términos de disponibilidad de chips. Eso es el resultado de, por un lado, la crisis de la COVID, por lo que la cadena de suministro se ha visto perturbada, y por otro lado, el aumento de las tensiones geopolíticas. Y como resultado, todos los continentes están tratando de tener el mayor acceso posible a los chips. En Bélgica se encuentra el IMC, uno de los mayores centros de investigación de I+D para semiconductores del mundo. Su director general explica su importancia para nuestra vida diaria. Podemos encontrar chips en todas partes, mi ordenador, en mi portátil, en mi tableta, en mi teléfono, pero también en el sistema de proyección de vídeo que hay allí, la televisión e incluso en las luces tenemos chips, por lo que están en todas partes. Al menos 5.000 personas de 97 países están trabajando en esta organización sin ánimo de lucro para desarrollar la última generación de chips avanzados. Se consideran a sí mismos como la Suiza neutral de la tecnología de chips, ya que trabajan para muchas empresas diferentes haciendo lo que ellos llaman trabajo precompetitivo. Y dicen que Europa es perfectamente competitiva. Para fabricar estos chips necesitas varios componentes de las cadenas de suministro. Necesitas las máquinas donde puedes fabricar los chips, debes saber cómo fabricar los chips y luego tener la capacidad de fabricación. Europa es líder en máquinas, en cómo hacer los chips, pero una gran parte de la fabricación se está realizando en grandes megafábricas que tienen su sede en el sur de Asia. La Unión Europea necesita ser más estratégicamente independiente, por ello ya está trabajando en la Ley de Chips Europea para impulsar la capacidad industrial del continente. Bruselas quiere que en 2030 la Unión Europea tenga una cuota del 20% en el mercado mundial de microchips, pero para ello el sector público y privado deberán cooperar. En el mundo habitan alrededor de 24.000 especies diferentes de mariposas. Las podemos encontrar a lo largo del planeta, menos en la Antártida, y han existido por más de 250 millones de años. Del total de las especies que existen, el 20% se encuentra en territorio colombiano, es decir, 3.642 especies únicas de la región, mismas que quedarán inmortalizadas a través del arte. Juan Guillermo Jaramillo es el gran retratista de mariposas en Colombia. El agrónomo jubilado de 65 años es coautor del inventario que certificó a Colombia como el país con más especies de mariposas en el mundo. El listado fue publicado en junio por el Museo de Historia Natural de Londres, donde está la colección más grande y antigua de estos insectos. Este estudio es muy importante porque es como la piedra fundamental donde de aquí en adelante se va a seguir construyendo sobre ese listado las nuevas especies que aparezcan para Colombia. Es un legado a las futuras generaciones. El documento Lista de Chequeo de Mariposas de Colombia recopiló 3.642 especies, lo que representa el 19.4% de todas las variedades conocidas. Lo que es la parte científica se maneja en una base de datos y por el otro lado está la parte, llamémosla fotográfica o de imágenes, y la base de datos me combina lo uno con lo otro y con eso podemos sacar, digamos, los catálogos o las guías de mariposas de distintos lugares de Colombia. En un trabajo de 15 años que comenzó como una afición, Jaramillo cuenta con un banco de 220.000 fotos de mariposas, y él solo ha captado a 1.500 especies en Colombia, poco menos de la mitad del listado con el que han contribuido otros retratistas. Además de cámara y trípode, su gran herramienta es un invento propio: los cebos de camarón que licúa por las mañanas para luego rociar el oloroso líquido sobre las rocas y atraer a las mariposas. También deja bolas de algodón mojadas con el cebo para hacerles creer que es excremento de aves. Una vez que las mariposas se posan, permanecen un buen rato. Solo la lluvia podría arruinar las fotografías de Jaramillo. Pide aclarar que no es un coleccionista de los que acostumbran mirar mariposas y clavarlas con alfileres en cajas, pues asegura que no es capaz de matarlas.
Son unas excelentes polinizadoras y en la naturaleza existen entre mariposas y polillas, que es prácticamente el mismo grupo de insectos, unas 160.000. Son 160.000 especies y cada una de ellas con millones de ejemplares polinizando todas las plantas del mundo. Pero su trabajo en bosques y selvas no está exento de riesgos en un país que ha estado bajo el fuego de guerrillas y paramilitares por más de medio siglo. El acuerdo de paz de 2016 con los rebeldes marxistas de las FARC disminuyó el conflicto y liberó algunas zonas para la llegada de científicos, naturalistas y observadores. Jaramillo lamenta no ir a algunos sitios por temor a la presencia de otros grupos armados que persisten en zonas rurales. Pese a ello, disfruta el tiempo en su finca, rodeado de los colores y delicadeza de las mariposas. La Organización Mundial de la Salud invita a incluir el arte y la cultura al esquema de salud. La danza, la pintura, el arte y la música pueden significar la estabilidad de una persona. Como ejemplo, la musicoterapia. A través del trabajo cognitivo-emocional, reducen un 65% el estrés. Bajo esta premisa, nace Latin Vox Machine. La música ha invadido esta casa en Buenos Aires tras 1 año y medio de pandemia. Se trata de los músicos venezolanos de la orquesta Latin Vox Machine, que finalmente pudieron encontrarse para ensayar juntos su obra El Principito Sinfónico. En pandemia creamos una academia, Latin Vox Academy, que es online, que es paga, que los músicos pueden recibir ingresos por eso. Eso fue con el apoyo de estas agencias. Y también generamos el disco del Principito Sinfónico, también apoyado por agencias de la ONU. Hubo apoyo económico, hubo un acompañamiento y lo sigue habiendo. El proyecto apenas está en la primera fase, que es el disco, pero la idea es llevarlo a los escenarios, a lo grande, y esperamos que a fin de año esté esto disponible. La orquesta está formada por más de 120 músicos profesionales venezolanos que llegaron a Argentina hace 4 o 5 años, parte del enorme éxodo de su país. Muchos de ellos se ganaban la vida tocando en los pasillos del metro de Buenos Aires, pero la llegada del COVID-19 los sumió en un periodo oscuro, del que ahora emergen con esta obra original, inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. Generar un resultado de este tipo, más allá de la música, los valores del Principito coinciden plenamente con lo que estamos haciendo. Ese Principito que viaja y se enfrenta a nuevos desafíos coincide con nosotros. Porque también es un inmigrante que se enfrenta a nuevos desafíos, se enfrenta a otros planetas, y nosotros estábamos en ese descubrimiento que coincide plenamente con nosotros. Venezuela es, detrás de Siria, el segundo país del mundo con mayor número de desplazados, unos 5.600.000 personas desde 2015, según la estimación de ACNUR. En Argentina residen unas 185.000. La cantante Isa Ramos y el coordinador de la orquesta César Pérez se encargaron durante el confinamiento de contactar a los músicos para saber qué necesitaban. De este viejo corazón. Hicimos una red, empezamos a llamar uno a los chicos. Por eso digo que la cuarentena, personalmente hablando, para mí ha sido una evolución total, porque a pesar que no nos podíamos dar un abrazo, nos conocimos y nos acercamos muchísimo más a ese humano que está detrás del violín, que está detrás del cello, ese cantante que tú ves ahí, bello, precioso, regalándonos un poco de su arte. En medio de la pandemia, muchos de sus integrantes creen que la orquesta ha sido una bendición. Ha dado mucho a cada uno de los integrantes. Un objetivo, un continuar, un seguir, que a pesar aún ahorita con la pandemia se ha aclarecido un poquito, pero aún hay zozobra de no saber qué puede suceder y qué le puede suceder a cada una de las personas que estamos aquí haciendo el proyecto como tal. El Principito Sinfónico fue lanzada en disco el 30 de julio y ahora los músicos ajustan todos los detalles con la meta de presentarla en vivo al público a partir de noviembre. En 2020, la tradicional Feria Internacional del Libro en Guadalajara logró concentrar una audiencia de 21.057.924 personas, provenientes de 84 diferentes países de todo el mundo. Esto gracias a la modalidad virtual.
Además, se contabilizaron cerca de 5.5 millones de reproducciones en las plataformas que transmitieron el contenido. Este 2021 regresa a modo presencial, sin olvidar la parte tecnológica. Frente a la prevalencia de la pandemia por COVID-19 y a fin de mantener la seguridad de los asistentes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a realizarse del próximo 27 de noviembre al 5 de diciembre, prevé solo 30% de asistentes y contar con 2 sedes para realizar sus actividades. Mientras que año con año se contabilizaban 800,000 visitantes a este evento, ahora solo se tiene previsto que asistan 225,000, un promedio de 25,000 por día. Por eso decidimos, por un lado, contar con más distanciamiento en Expo Guadalajara, poder hacer una reubicación y reorganización con más distanciamiento, que nos va a permitir, como ya lo explicó a detalle la directora de la feria, contar con hasta 25,000 personas diarias en 2 turnos, 12,500 por turno, y por otro, trasladar las actividades infantiles al Centro Cultural Universitario. Para facilitar los flujos y la operación, este año planteamos 2 turnos de ingreso a la FIL, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es muy importante, vamos a partir la FIL en 2 horarios distintos por primera vez, dada la situación de contingencia. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a las 9 de la noche, durante los 9 días de actividades en Expo Guadalajara. En el espacio que se desaloje del recinto habrá un esquema de limpieza a profundidad y la desinfección del lugar. Además, como parte de las medidas sanitarias trabajadas con la Mesa de Salud del Gobierno Estatal y la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, se optó por tener una ocupación al 50% de los salones, donde habrá 400 presentaciones de libro presenciales, contar con medidores de dióxido de carbono, pruebas de detección aleatorias, uso obligatorio de cubrebocas tricapa o KN95, filtros sanitarios y cuadrillas para monitorear que se cumplan estos protocolos. Tras el anuncio de un formato híbrido para esta edición 35 y con Perú como invitado de honor, se detalló que habrá 300 horas de actividades en formato virtual, mientras que 700 en la presencialidad. Asistirán 300,000 profesionales y 255 editoriales, así como más de 600 escritores de 46 países. Vamos a tener un ingreso con código QR al que me referiré en un momento. Pediremos que esta vez el ingreso y toda la compra de boletos sea en línea y sea a través de un código QR. Y se activará una campaña para que por lo menos 80% del boletaje total se compre en línea. Estamos provocando que por lo menos el 80% de quienes ingresen hagan sus compras en línea. El programa completo de esta edición se puede consultar en www.fil.com.mx. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Fátima Aguilar. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Ese espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de AT y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.